Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice la escritura ahí? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en su palabra? Dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene en sí castigo, tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado o no está perfecto en el amor. Hay, entre otras cosas, 3 clases de temor que los hombres continuamente pueden profesar o tener en sus vidas. El temor religioso. El temor religioso tiene que ver con creer incorrectamente. Es importante que hagamos énfasis en esto. El temor religioso tiene que ver con creer incorrectamente que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a condenar, que Dios nos va a avergonzar por causa de lo que hagamos o de lo que pensemos o de lo que consideremos o cómo actuemos. Y no estoy hablando de aquellos que caminan sin Dios y de aquellos que no conocen a Dios, pero estoy hablando de aquellos que conocen a Dios, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, que han recibido el perdón de sus pecados a través de Jesús, de la obra redentora terminada, completa y perfecta de Jesús. Estoy hablando de todos aquellos creyentes nacidos de nuevo que por alguna razón injustificada, por entender incorrectamente la palabra, hay un temor religioso que les lleva a pensar o a sentir o a percibir que Dios te puede castigar por cómo andes, por cómo vivas o por cómo hagas, que Dios te puede condenar o inclusive que Dios te puede avergonzar o cualquiera de los sustantivos o adjetivos que sean similares a estos. Pero Dios no es así. Aquel que tiene un temor religioso no ha comprendido la palabra, no tiene una revelación clara de lo que es el amor de Dios. Temor religioso es uno. Otro temor que abunda en el creyente, y no estoy hablando de los que no conocen a Dios, pero de los creyentes, es el temor a los hombres. Proverbios 29:45, si gustas acompañarme a buscar Proverbios 29:45. ¿Qué dice la escritura en Proverbios 29:45? Busca ahí Proverbios 29:45 y dice la escritura: dice, perdón, a ver, permítame un segundo porque es Proverbios 29:25. Es Proverbios 29:25. Dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Hay quienes temen a los hombres. ¿Cuáles son las razones? Pues hay muchas razones por las cuales aún los creyentes temen a los hombres, porque los hombres se dan a temer, porque los hombres quieren tomar control y autoridad, pero hay quienes temen a los hombres por causa de la aceptación o por causa de no ser rechazados o por causa de la conveniencia o por causa de no perder algo que realmente no tiene valor. Por ejemplo, cuando alguien tiene amistad con alguien y cuando esa persona
actúa de una manera incorrecta, inclusive nos avergüenza o inclusive avergüenza a su familia. Estoy poniendo solamente un ejemplo. A veces nosotros por temor a perder su amistad, por temor a represalias, nosotros no hablamos la verdad. Y no me refiero a hablar la verdad como acusadores, me refiero a hablar la verdad con amor. Así es que es muy importante que entendamos que no solo hay temor religioso, pero hay temor a los hombres, pero también hay un temor a la muerte. Hay un gran temor a la muerte y esto envuelve a toda la humanidad. Tan es así que cuando apareció esta situación que estamos viviendo hoy en día, prácticamente el temor no era a un insignificante virus, el temor no era a una situación semejante, pero el temor era de cierta manera el temor a la muerte, el terror, el pánico que causaron tantas noticias al respecto, que había temor a la muerte, porque usted sabe, en las noticias, en los medios, en la información que se liberan aquellos que están enfermos, aquellos que mueren. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que en el principio, cuando los niveles de mortandad respecto al coronavirus no eran tan importantes, que ahora son más altos, pero siguen siendo insignificantes. ¿Con qué? Con las muertes que hay día con día alrededor del mundo. Hemos hablado que hay cerca de 150,000 y 160,000 personas que mueren continuamente en el mundo por causa de otras cosas que no son el COVID-19. Cada día. De hecho, hasta hay varias páginas en el internet en donde usted puede encontrar. Inclusive yo hice un comentario en una de las redes sociales acerca de esto, de que mucha gente está preocupada y mucha gente está atemorizada por la muerte respecto a esta situación que ha venido sucediendo en los últimos meses, pero no se han percatado que cerca de 140, 150,000 personas mueren todos los días por causa de por otras circunstancias, accidentes, asesinatos, enfermedades de otro tipo. Y nadie, bueno, no quisiera generalizar, pero solo muy pocas, quizá la más mínima cantidad de personas se preocupan por tal cosa. Yo no sé cuántos de esos 150,000, 160,000 personas que se mueren todos los días tienen a Cristo y se van con Cristo. ¿Y cuántos de ellos no tienen a Cristo, rechazaron a Cristo en su momento y se fueron al infierno? Es algo preocupante. Por eso, usted y yo necesitamos tener la revelación del amor de Dios en nuestras vidas para que ninguno de estos temores, el temor religioso, el temor a los hombres o el temor a la muerte, causen ningún efecto en nuestras vidas, de tal manera que usted y yo podamos compartir con libertad, con gozo, con poder, con liberalidad, con toda benignidad y bondad, la palabra del Señor y decirle a un mundo que se está muriendo que Dios es amor, que Dios nos ama y que tiene un rescate, salvación para nuestras almas, salvación para nuestras vidas por la fe en Jesús. Amén. Proyecto Shariton.